El tema de qué hacer cuando no puedes evitar la convivencia con el narcisista ya lo he tratado con anterioridad, pero ante la cantidad de consultas que me llegan, vamos a volver a tratarlo de nuevo. Para hacer frente al narcisista, la mejor estrategia es el contacto cero. Esta consiste en romper todo contacto con el narcisista. Como ya veíamos, los narcisistas reciben su suministro, su combustible, a través de las reacciones emocionales que provocan en sus víctimas, ya sean de signo positivo, como admiración, atención, reconocimiento, o de signo negativo, como enojo, tristeza, ansiedad, dolor, estrés. Y esto dará lugar a los dos tipos de combustible que utiliza el narcisista, el combustible positivo y el negativo. El combustible positivo se refiere a aquellas expresiones emocionales de aprobación que el narcisista recibe de todos aquellos que le rodean. Pudiera parecernos que es normal que alguien reciba elogios y frases laudatorias por su trabajo y que nadie debe sorprenderse por ello, pero cuando ese elogio es buscado con desesperación o con artimañas y constituye una necesidad en sí mismo, la situación cambia especialmente cuando se recibe de forma inmerecida. Cualquiera de nosotros agradece unas palabras amables y cariñosas cuando hemos hecho una buena acción o un buen trabajo. El problema aparece cuando un personaje espera la constante aprobación y beneplácito para todo aquello que hace independientemente al resultado obtenido. El narcisista espera siempre una reacción emocional positiva por todo aquello que hace y la busca con desesperación. Esto le hace sentir que controla la situación. De esta forma, las muestras de aprobación se transforman en muestras de sumisión, ya que ésta es incondicional. Para el narcisista, conseguir este suministro positivo es relativamente fácil. Su don de gentes, su apariencia cuidada y sus habilidades sociales le hacen merecedor del respeto de mucha gente al exterior de su familia o de su círculo íntimo. Los buenos usos sociales que preconizan las buenas maneras y las respuestas generales de aceptación también le facilitan la labor. El narcisista recibe una enorme cantidad de combustible positivo en su vida social. Pero precisamente por esta facilidad de obtención es poco apreciado por parte del narcisista. Necesita otro tipo de combustible que sea más apreciado y que sea el resultado de sus esfuerzos, que solo se lo pueda atribuir él mismo. La obtención de este tipo de combustible la reserva para su círculo íntimo, ya sea familiar, laboral o social. Se trata del combustible negativo. En el caso del suministro negativo, el concepto es a la inversa. El narcisista se siente reforzado por todas aquellas respuestas de rechazo que recibe y considera que se deben a su supuesta superioridad sobre la víctima. El impacto sobre el narcisista de este suministro negativo es tan fuerte, tan importante, que él mismo provoca estas respuestas de rechazo en su fuente primaria. Es difícil comprender que alguien se sienta alimentado emocionalmente por el daño que provoca en seres próximos a él y a los que debería amar. Provocar dolor, causar disgusto, irritar, burlar, triangular afectivamente, humillar, desvalorizar, hacer de menos, ignorar, someter, escarnecer, doblegar, avergonzar, sojuzgar, zaherir, vejar, maltratar, doblegar, pisotear, y que con todo ello se produzca una respuesta de súplica, de protesta, de exigencia, es lo que llena de regocijo al narcisista. Para él significa que ha conseguido la atención de aquella persona a la que controla y domina, y ello le hace sentir superior. Cuando lloras por su culpa, cuando te ve humillado y deprimido, cuando sufres, cuando explotas de rabia y le echas en cara todo el mal que te ha hecho, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando gimes en silencio porque no ves salida, él se siente hinchado y eufórico, satisfecho, orondo, embriagado de poder.
Esta es la paradoja del combustible negativo. No es nuestro dolor ni nuestro sufrimiento lo que refuerza al narcisista, sino nuestra reclamación sobre él. Lo que le alimenta es nuestra respuesta. Esto explica por qué el narcisista necesita a personas empáticas y muy afectivas, ya que tenderán a tener una riqueza emocional superior en sus expresiones de dolor, de rabia o de rechazo hacia las manipulaciones emocionales del narcisista. También comprendemos de esta manera la importancia de la técnica de contacto cero, porque con ella cortamos este suministro de combustible negativo. Al adoptar el contacto cero, anulamos todo tipo de comunicación con el narcisista. Lo importante no es el alejamiento que se produce, sino el aislamiento emocional al que lo sometemos. Privado de este refuerzo negativo, se ve obligado a buscar otra fuente de combustible negativo. Hacer frente al narcisista es indudablemente una tarea muy difícil. Pero si hay una estrategia que funciona, esta es la de contacto cero. Las reglas básicas del contacto cero son las siguientes. En primer lugar, aléjate del narcisista lo más que puedas. En segundo lugar, no preguntes a tus amigos, familia, sobre el narcisista o la narcisista y no les permitas a ellos hablarte sobre él. Si es necesario, haz también contacto cero con los amigos o familiares que intentan que rompas tú el contacto cero con el narcisista. En tercer lugar, no le envíes emails, no contestes los suyos. Si él o ella te envían un email, no lo contestes y bórralo inmediatamente. Pon su dirección en la lista de spam. En cuarto lugar, no le llames, no respondas a sus llamadas. Si te llama desde otro número y contestas, cuelga inmediatamente en cuanto lo reconozcas. Bloquea su número y desde cualquier otro del que te llame. Si esto no es suficiente, cámbiate de número y dáselo solo a gente de mucha confianza que sepas que no se lo van a pasar. En quinto lugar, no le mandes cartas, ni notas, ni postales de ningún tipo y en ninguna ocasión. Cualquier paquete o carta que envíe el narcisista, tíralo a la basura y no lo abras. Eso sí, guarda información sobre documentos importantes que te haga llegar y que podrían ser usados como pruebas de acoso. En sexto lugar, si deja algún mensaje en tu buzón de voz, elimínalo sin escucharlo. En séptimo lugar, no mires su Facebook, su Twitter, su LinkedIn o cualquier otra red social intentando averiguar qué hace, qué piensa, si te echa o no de menos. En octavo lugar, no pases ni por casualidad cerca de su casa, ni de su trabajo, ni de su bar favorito, ni de ningún lugar que él frecuenta habitualmente. En noveno lugar, no dejes notas en el parabrisas de su coche ni en la puerta de su casa. Si el narcisista te deja alguna, rómpela y tírala sin leerla. En décimo lugar, no quedes con ninguna persona de su entorno, tampoco con amigos ni conocidos comunes. En decimoprimer lugar, si sientes que estás a punto de coger el teléfono para llamarle o escribirle un email, un mensaje o cualquier otro tipo de forma de comunicación, sal de casa a dar un paseo sin el móvil al menos durante una hora. Decimosegundo lugar, si tus amigos o tu familia no apoyan tus esfuerzos para dejar la relación, no lo hables con ellos y pídeles que respeten tu voluntad y no manifiesten una opinión que tú no les has pedido. Eres tú el que decide sobre ti y sobre tu relación, y nadie más. En decimotercer lugar, si en alguna ocasión la necesidad de ver al narcisista o a la narcisista ha sido más fuerte y has caído, sé paciente, compasivo y amable contigo mismo y comienza de nuevo el contacto cero. En decimocuarto lugar, nada de encuentros accidentales si lo puedes evitar. Cambia tu rutina, vete al gimnasio a una hora diferente, busca otro bar que te guste en tu barrio o cambia de supermercado. Sí, ya sé que no es justo que tengas que cambiar tus costumbres y rutinas, pero es con el tiempo y la distancia con lo que sanarás. No vayas a los sitios en los que sabes que es probable que te vayas a encontrar con él o con ella
incluso si le tienes que pedir a tu mejor amigo que te encierre en tu casa. Tampoco lo hagas para mostrarle lo feliz que eres. No lo hagas porque esto jugará en tu contra. 15º lugar. Evita los sitios que te recuerden a él o a ella. En 16º lugar. Corta todos los lazos. Saca todas las cosas de él o de ella de tu casa y recupera las tuyas lo antes posible. Es mejor que te deshagas de todas las cosas u objetos que él te haya regalado y que te recuerden al narcisista. Si compartíais una mascota, es duro e injusto, pero es mejor que dejes que se quede él con ella. En 17º lugar. No esperes que el narcisista o la narcisista lo entienda y lo respete. 18º lugar. Evita el alcohol y otras sustancias que reduzcan el control sobre tu conducta. Simplemente durante un tiempo haz una vida más sana, protegiéndote de situaciones que al final te van a perjudicar. Y en 19º lugar, asume que tendrás pensamientos sobre cómo estará, qué estará haciendo o que vas a echarle mucho de menos. Todo eso es completamente normal, simplemente es parte del proceso. El contacto cero es duro. No tienes que desanimarte si recaes alguna vez, es algo normal. La media es de 7 intentos hasta que al final se consigue. Pero, ¿qué ocurre si no puedes aplicar el contacto cero? Si no tienes independencia económica y dependes del narcisista, si tenéis niños pequeños y puedes perderlos si te alejas de él, si se trata de un compañero de trabajo o de un jefe y no puedes permitirte perder el empleo, en estos casos en los que no se puede aplicar el contacto cero, dispones de otra técnica bastante parecida que te permite minimizar los efectos del narcisista en tu vida. Se trata de la técnica de la piedra gris. Con el método de la piedra gris, el objetivo es convertirte en una persona aburrida para el narcisista para que pierda interés en ti. Sabemos que en todas sus interacciones el objetivo central de los narcisistas es extraer combustible de sus fuentes primarias de suministro y que son tus reacciones, tus respuestas emocionales y a veces incontroladas. Esto es lo que buscan incansablemente y la razón de ser de todo lo que hacen. Cualquier forma de atención que les prestes les sirve de combustible que alimenta su ego. Tus respuestas emocionales, ya sean en forma de palabras o de gestos, positivos o negativos, le alimentan. Provocar tus reacciones es la motivación que subyace detrás de sus maltratos y manipulaciones. El método de la piedra gris consiste en permitir el contacto, pero darle respuestas aburridas y monótonas, de modo que el abusador tenga que ir a otra parte a por su fuente de combustible. Cuando la relación contigo sea insatisfactoria para el narcisista, su mente se reprogramará para esperar aburrimiento en lugar de drama. Como los narcisistas son adictos al drama y no pueden aburrirse, si no consigue lo que pretende, terminará marchándose o alejándose de ti. Con el tiempo encontrará una nueva persona de la que extraer su droga, el suplemento narcisista, y cada vez se sentirá menos atraído por ti. Esto puede ser más fácil de explicar que de poner en práctica. A las víctimas les puede resultar muy difícil mostrarse emocionalmente neutras con el narcisista, y esto básicamente por 5 razones. En primer lugar, son incapaces de ocultar sus emociones. Las víctimas de los narcisistas suelen ser, por naturaleza, emocionalmente expresivas en sus relaciones con los demás. Ese es el perfil de las personas que eligen los narcisistas como fuentes de combustible. En segundo lugar, se ha hecho independiente del narcisista. Ese condicionamiento es parte del abuso. Dejar de reaccionar emocionalmente significa romper el automatismo de sus respuestas y la dinámica de la relación que hasta ese momento han llevado con él. En tercer lugar, el narcisista conoce sus debilidades. Sabe muy bien qué temas abordar, ya sea para despertar tu interés, haciéndoles sentir importantes, queridas o apreciadas, o las más de las veces hiriéndolas, casi siempre en forma encubierta en base a sus debilidades. La verdad es que resulta muy difícil no reaccionar frente a esto. En cuarto lugar, el narcisista las tiene enganchadas.
El más pequeño contacto con el narcisista activa en las víctimas una respuesta automática, una especie de enganche emocional que les traiciona y las mueve a actuar buscando su aprobación y una vuelta al periodo dorado de la relación. La razón les dice que todo es mentira, que no deben darle combustible, pero luego hacen justamente lo contrario. Cuando sucumben en esta lucha, pasan varios días desanimadas o desanimados, intentando buscar una solución que los libre de esta conducta paradójica. En quinto lugar, en la medida en que van tomando conciencia del abuso que han sufrido y de sus graves secuelas, se despierta en ellas emociones muy intensas en relación al narcisista. Rabia, ira, tristeza, pero se sienten incapaces de alejarse. Aprender a implementar el método de la piedra gris es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Estos son los pasos necesarios que debes dar. En primer lugar, la desconexión emocional. Desconectarse emocionalmente de la situación, analizando racional y objetivamente la relación con el narcisista, es la estrategia que más beneficia a la víctima. Para ello, es útil considerar fríamente las características que definen el trastorno narcisista, especialmente lo relativo a su falta de empatía, a su incapacidad para establecer vínculos. Afligirse por esto o tomárselo como algo personal no tiene mucho sentido. Simplemente hay que aceptar que estos son los rasgos de personalidad de estos sujetos y actuar en consecuencia. En segundo lugar, no hay que empatizar con el narcisista. Empatizar significa ponerse en lugar del otro y comprender y sentir sus motivaciones. Esta actitud, que normalmente es deseable, en este caso es la responsable de la debilidad de la víctima del narcisista. Es imprescindible dejar de empatizar con él. Una perspectiva que puede ayudar es aplicar la fórmula observa pero no absorbas. Observar con atención las interacciones con el narcisista, sus palabras, sus acciones, como quien ve la escena de una película manteniendo al mismo tiempo una distancia emocional de seguridad, cabeza fría de forma permanente. En tercer lugar, entender que son el combustible del narcisista. La noción más útil para escapar de la trampa del narcisista es sin duda la del combustible. La víctima debe reconocer cómo el abusador provoca sus reacciones emocionales y sus maquinaciones para conseguir este combustible. Detalles que antes se le pasaban inadvertidos se van haciendo con el tiempo cada vez más claros. Este punto es clave porque el método de la piedra gris gira en torno al combustible, por lo que se necesita comprender bien este concepto y su importancia vital para el narcisista para lograr convertirse efectivamente en una piedra gris. En cuarto lugar, conocer sus debilidades. La víctima debe tomar conciencia de los aspectos de su persona que más ataca el narcisista. Sus juegos y manipulaciones tienen como eje aspectos suyos que pueden ser la edad, la manera de hablar, su forma de ser o de relacionarse con otros. Si ya sabes de antemano los flancos por donde el enemigo te va a atacar, tienes que estar preparada y no debe tomarte por sorpresa. En quinto lugar, llevar un diario con las situaciones abusivas vividas. El mejor predictor del comportamiento de cualquier persona son sus conductas anteriores. Hacer un diario de las situaciones abusivas vividas ayuda a identificar patrones que se repiten una y otra vez. Cuando la persona va uniendo las diversas situaciones, concatenando los hechos, llega a la conclusión de que la relación ha sido de principio a fin un total engaño. Entonces, sencillamente, deja de creer absolutamente en el narcisista. Este es el verdadero principio de la liberación. El camino no es fácil, pero se van dando pequeños pasos, pequeñas victorias que poco a poco convertirán a la víctima en una verdadera piedra, sosa, gris y aburrida para el narcisista. Con frecuencia lo que más cuesta enfrentar son sus continuos tratamientos silenciosos, pero con el tiempo hasta eso se puede soportar sin dificultad. Es cuestión de práctica y repetición. No le tienes que dar ni la más pequeña reacción, nada de nada.
Tienes que volverte indiferente a su indiferencia y a su frialdad y a su silencio. A fuerza de práctica, debes aprender a no usar un lenguaje emocional en tus diálogos con él sobre cualquier tema, a responder con monosílabos, a no mostrar ningún interés por sus asuntos personales, a no contarle nada sobre tus cosas. Cada vez que busques su ración de combustible, ya lo verás venir. Le dirás sin más que estás muy cansado o cansada y que tienes mucho sueño, así que solo dispones de 5 minutos para atenderlo y que por favor vaya directo al grano. Esta actitud desarma por completo al narcisista. A sus intentos de descalificarla, la víctima sencillamente no responde más como si esto no fuera con ello. Piedra gris, mañana, tarde y noche. El narcisista insistirá, desde luego, intentará provocarla, sacará un tema que para ella sea muy sensible. Los abusadores narcisistas saben muy bien dónde golpear. En otra circunstancia, la víctima hubiera reaccionado intensamente, pero se dará cuenta de su propósito perverso y se limitará a decirle con voz neutra: «Lamento que pienses así, pero yo no voy a hacer nada. Allá tú, es un asunto tuyo». Esta respuesta encenderá la ira del narcisista, subirá el tono, incluso es posible que pierda el control y llegue a expresarse de una manera francamente ofensiva. La víctima le repetirá tranquilamente, con sosiego, que no piensa hacer absolutamente nada para que cambie de opinión. Y añadirá: «Además estoy cansada y me marcho. Adiós». Y dejará al narcisista con la boca abierta. La respuesta más probable del abusador ante su negativa de darle combustible será desaparecer un tiempo. Es decir, tratará de aplicar la técnica del tratamiento de hielo. Cuando vuelva, que los narcisistas siempre vuelven, la víctima no hará ni un solo comentario sobre su ausencia. Nada de nada. Será una completa piedra gris. Por cierto, si se falla alguna vez en el intento por convertirse en una piedra gris, paciencia, no pasa nada. Hay que volver a intentarlo hasta que se logre. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.